Y esta elección tiene que ver, y Dios me la trajo al recuerdo y me dio algunas otras cosas que esa vez pues se quedaron ahí en la predicación y que hoy quisiera extender un poquito por el tiempo en que estamos pasando y por las oraciones que veo que se piden mucho en la iglesia, ¿no? Entonces, se llama la elección. ¿Y qué vamos a elegir? Bueno, ahorita vamos a ver qué es lo que vamos a elegir. Y la elección la hacemos día con día, en nuestra vida diaria. Ahora, ¿qué es lo que vamos a elegir? Bueno, vamos a ver. Cuando vienen crisis a nuestras vidas, nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Creemos que aceptando a Cristo, todo será como miel sobre hojuelas. A muchos les venden eso, ven a Cristo y todos tus problemas se van a acabar. Pero lo que Dios está viendo es cómo eres fiel y cómo reaccionas a Él a través de estos problemas, de estas pruebas, y es a través de tus reacciones como Él va a definir tu nuevo nombre en la gloria. O sea, todo lo que Dios hace tiene un propósito, todo lo que Dios permite tiene un propósito, y todo lo que Dios deja que pase tiene un propósito. Amén. Ay, es que yo he orado muchas veces el Padre Nuestro y dice, líbranos del mal. Sí, pero dice, no nos dejes caer en tentación. Entonces, hermanos, cuando hacemos una oración o cuando leemos la Biblia, necesitamos leer línea tras línea. Toda tilde, toda jota, un poquito aquí, un poquito allá, ver las referencias que trae la Biblia, ver las concordancias que trae la Biblia para entender el contexto, para entender muchas cosas. Hay que tomar tiempo para leer la Biblia. Y una cosa es leer la Biblia, que ya es ganancia si la leen, pero otra cosa es estudiar la Biblia, que es la segunda ganancia. Y la tercera ganancia sería meditar en la palabra que acabas de estudiar, que acabas de leer. Son tres diferentes niveles. Amén, para tener un entendimiento completo. Entonces es leer, estudiar, meditar, reflexionar y hacer. Sería el cuarto. Cuarto nivel, en el nivel de hacer es donde podemos nosotros estar labrando el nombre nuevo que va a estar en nuestra piedrecita blanca que nos va a ser dada. Ahí es donde vamos a estar esculpiendo nuestro nombre, ¿no? Como Dios esculpió los 10 mandamientos en piedra, ¿no? Así nosotros vamos a esculpir nuestro nuevo nombre. Apocalipsis 2:17 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en ella irá un nombre nuevo, escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ese nombre nuevo nadie lo va a conocer más que tú cuando lo recibas. Pero algunos no llegan a recibir ese nombre. ¿Por qué? Porque no llegan a vencer. Entonces, entendemos muchas cosas con este versículo, hermanos. Con este versículo te da luz para muchas cosas. Por ejemplo, cuando Pedro dice, estoy contento de que Dios me haga digno de padecer todas estas cosas por su nombre. Y dices, los apóstoles, con toda esa fe, con todo ese poder que tenían del Espíritu Santo, y padecían. Pablo dice, me has dado un aguijón en mi carne que he orado 3 veces. Y aquel que con su sombra levantaba enfermos, no se podía sanar a sí mismo. ¿Por qué? Pues porque tenía que vencer sus propias batallas. Amén. Entonces vean cómo el Señor es tan detallado
Sí, yo te voy a dar una piedrecita blanca y tu nombre nuevo en la gloria. Pero sabes que este nombre nuevo te lo vas a granjear. ¿Cómo te lo vas a granjear? En la batalla, en las pruebas. ¿Cómo reaccionas a mí cuando yo te pongo una prueba? ¿Me mandas lejos? ¿Te empiezas a quejar que dónde está Dios en tu vida? Amén. O levantas tus manos y das gloria a Dios y dices, Señor, ayúdame a salir de esto. Y yo sé que tú me vas a ayudar. O qué sé yo, qué otra manifestación puedas hacer. Eso de cada quien en la batalla, cómo reacciona. Este verso es hermoso y nos ilusiona a todos, pero tiene un if, ¿no? Tiene un if, un condicional. Tiene un sí. Esto pasará si es que haces esto. Es un condicional. Es una condición. Y dice, la condición es al que venciere. Pequeña cosa. Y yo me pregunto, ¿de qué voy a vencer si no entro en una lucha? ¿De qué voy a vencer si no entro en una batalla? ¿De qué voy a vencer si no entro en un encuentro, en un match? ¿No? Dios permite que pasemos por pruebas para que aprendamos a vencer. Es como cuando entrenamos cuando entrenamos un tanto para un encuentro importante. Los que hemos jugado, los que hemos hecho deporte, pues estamos entrenando y estamos preparando un partido importante. Y ese es el entrenamiento de Dios. Ese es el entrenamiento que Dios hace con nosotros. Ponernos a prueba. Yo me acuerdo cómo yo quisiera que todos apagaran su micrófono porque estoy oyendo muchos ruidos. Amén. Gracias, hermanos. Y si tienen que decir un amén, pues en ese momento lo ponen y dicen amén, porque siempre es bueno que nos digan amén a los predicadores para saber si vamos bien o le cambiamos a la plática, ¿no? Pero pequeña Marielita, cosa. es que no se ha dado cuenta que lo tiene aprendido. Marielita. ¡Ay, perdón! ¿Ya? Bueno, gracias. Entonces, hermanos, pequeña cosa decía yo. Me pregunto, ¿cuándo voy a vencer? O pregúntate tú, ¿cuándo vas a vencer si no entras en la lucha? Y la lucha, Dios permite que pasemos por pruebas para que aprendamos a vencer. Es como cuando entrenamos, le decía yo, para un partido importante. Pero llegada la fecha del partido, pues no nos queda de otra. Hay que vestirse, ponerse el uniforme, salir a la cancha, la que sea. La de béis, la de básquet, la de fútbol, la de americano, la de tenis, la que quieras. Hay que salir y enfrentar el match, enfrentar el encuentro. Tenemos que asistir al campo y vencer al adversario. Hay algunos que se vencen con la camiseta del adversario. Tienen miedo. Ay, es que el adversario es tan grande. Ay, que es el campeón y es el que ha sido tricampeón y el que quién sabe qué. Pues ya desde ahí van derrotados. En el caso de nosotros, los cristianos, a veces le tenemos más miedo al diablo que a Dios. A veces le tenemos más temor al diablo que a Dios. Y el diablo nos lo han pintado con cara de Baphomet, con cara de rojo con cuernos y un trinche, y nos lo han pintado horrible. Y el diablo, pues si algo tiene es que no es horrible. La Biblia dice que el diablo era un ángel hermoso. Entonces hay que saber, hay que entrenar. Y parte de tu entrenamiento es leer la palabra de Dios para que sepas quién es el adversario. Y el adversario es el diablo. Y también es el mundo.
Ay, el mundo, hermano. Si Dios al mundo amó, pero Dios dijo, no soy de este mundo. Como tampoco ellos son de este mundo. Santifícalos en tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. ¿Y qué es el mundo? ¿Cuándo te vence el mundo? Cuando llegas convencido de que lo que dice la palabra de Dios, pues lo puedes omitir y puedes hacer lo que te pide el mundo. Cuando llegas tatuado, cuando llegas con cosas en tu nariz, en tus cosas que te perforas, cuando cedes a las tentaciones sensuales y sexuales, cuando tú sabes cuándo, ¿no? Dios te dice, no es bueno al hombre criar cabello. No es honroso al hombre criar cabello. También dice que no te tatúes, que no te hagas horadaciones. También dice, eso es el mundo, no lo puedes vencer. Y entonces Dios te va a meter en otra prueba. Ok, no pasaste esta prueba, te voy a dar chance, un extraordinario. Y entonces te va a meter en otra prueba para que venzas el mundo. Y si no lo vences así, vas a estar girando y girando y girando y girando. Igual con tu carne. Yo a veces he estado girando y girando y girando y girando en algo que no he podido vencer en mi propia carne. Y todos tenemos algo, ¿no? Entonces es importante que sepamos el mundo, el diablo y nuestra propia carne son nuestros enemigos. ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? Cuando tú cedes alguna de estas tentaciones, estás teniendo comunión con Belial. No hay más. Podrás decir 1000 cosas. Podremos estar nosotros tratando de justificarnos a nosotros mismos, pero la palabra es una y no la vamos a cambiar. Venciendo, en cambio, si vences esas tentaciones, si logras llegar y vencer finalmente, si logras dejar de hacer lo que sabes que le molesta a Dios, eso es vencer. Entonces, nuestro nombre es de elección. Número 1, nuestro nombre es de elección. Dios tiene todo tipo de nombres para nosotros. Vamos a permitirnos que Él nos dé un buen nombre cuando pasamos por necesidades, por angustias, cuando clamamos a Dios en ellas, cuando llegamos a dar lo que Dios quiere que le demos a través de estas necesidades. Él va a llamarnos a través de toda la eternidad en este mismo nivel y con este nuevo nombre. Imagínate que tú vas a tener tu piedrecita con un nombre que solo tú conoces y el Señor. Y cuando diga ese nombre, tú sabes que eres tú. Nadie más va a escuchar ese nombre. Por toda la eternidad. Cuando Dios quiere, cuando damos lo que Dios quiere que le demos, que le entreguemos. Ay, sí, Señor. Mi novia quiere verme como Tarzán, pero yo sé que no es correcto al hombre, no le es honroso al hombre criar cabello. Y le digo a mi novia, ¿sabes qué? Pues no. ¿Por qué? Porque amo más a Dios que a ti. Y si se te deja, pues gloria a Dios, no era la indicada. Así de fácil. Así de fácil. Y habrás vencido y tu nombre estará siendo esculpido en tu piedrecita. Tu nombre nuevo. Es ser vencedor, hermano. A veces dicen, es que ya me está ganando el tiempo.
Y entonces empiezan a ceder a la carne, al mundo. Y entonces otra vez, y otra vez, y otra vez, y entramos en un extraordinario a título de suficiencia, vuelve a recursar. Cosas así, ¿no? Por ejemplo, el nombre de nuestra iglesia es Hepzibah. Quiere decir, mi deleite está en ella, mi preferida. Me dio gusto oír la profecía de hoy en la mañana. Tenía que ver con el nombre de nuestra iglesia. Que vean cómo Dios es precioso con su Espíritu Santo. ¿Y cómo nos daría ese nombre? ¿Cómo crees que nos daría ese nombre como iglesia? Ah, no, pues es que fue el pastor oró y en ese momento Dios se lo dio. Sí, esa es la historia. Me lo dio en medio de una predicación. Y nos hemos hecho de ese nombre. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo nos daría Dios ese nombre? Bueno, pues haciéndonos pasar por pruebas en que saliendo victoriosos Dios vaya diciendo que es un deleite esta iglesia. Es mi deleite, los amados que asisten a ella. Pero la elección es individual, no es en grupo. Al que venciere, yo le daré una piedrecita blanca y en ella un nombre nuevo que nadie conoce. Amén. Es en lo individual, hermanos. Esto Dios esto de ser su deleite, Dios lo tiene que pensar y Dios lo tiene que sentir en su corazón, de cada uno en lo particular en esta iglesia. ¿Somos el deleite de Dios? Cuando yo volteo mi propia vida digo, híjole, hay mucho que hacer, Señor. ¿Tú meditas en eso? ¿Cómo reaccionas a las pruebas? ¿Cómo reaccionamos a las pruebas? ¿Cómo nos convertimos en el mejor jugador del partido? Vamos a ir al encuentro, entrenamos, Dios nos está entrenando en este tiempo para soportar las pruebas, para venir, la prueba es el partido, llegamos al partido y ¿cómo nos convertimos en el mejor jugador? En que seamos el preferido de Dios, el jugador preferido de Dios. Así como dice el nombre de nuestra iglesia, mi preferida, mi deleite está en... ¿Cómo deleitamos a Dios con nuestras acciones? En términos deportivos, ¿cómo nos convertimos en el jugador que nunca falta en las alineaciones de Dios? ¿Cómo nos convertimos en el mariscal de campo del Señor? ¿Cómo nos convertimos en el movedor de bola del Señor? ¿Cómo nos convertimos en el 10 del soccer? ¿Cómo nos convertimos en el, pónganle como quieran, en el número 1 del tenis? Pónganle el nombre que quieran, hermanos. A través de las pruebas, a través del entrenamiento, y el entrenamiento significa pruebas. Así es que no te desesperes si Dios te mete en una prueba y luego te mete en la otra. Quiere decir que hay mucho que entrenar. Por ejemplo, el nombre es importante, ¿no? El nombre es importante, el nombre de nuestra iglesia, pero esto se tiene que dar en lo individual. Un ejemplo muy claro de lo que tenemos que librar, Dios lo puso en el profeta Elías. Fíjense qué interesante es Elías. Elías es interesante porque Dios dijo el orden, ¿ah? El orden dice, Dios, primero Dios, las primicias, luego los que murieron en Cristo, luego nosotros los que, para el arrebatamiento. Dios nos dio un orden para el arrebatamiento. Y miren qué interesante con Elías. Elías fue la primera o una de las primeras personas que fue arrebatadas. Entonces es interesante. Vamos a 1 Reyes 18, del 20 en adelante. Yo quisiera que alguno de ustedes quisiera leer
Si quieren leer, les comparto y se las pongo. Vamos a compartirles toda la pantalla. Amén. Ahí está. Compartir. Ahora les pongo la versión en ampliado. ¿Quién dijo amén, Mariel? Yuli No, o quién? Yuli. Ok, Yuli, adelante. Espérame tantito. Déjame, te lo pongo más grandecito para que lo veas mejor. Ahí está. Ay, creo que ya salió, ¿verdad? No, sí está bien. Adelante, Yuli. Primera Reyes 18:20 en adelante. Entonces Achab envió a todos los hijos de Israel y juntó los profetas en el monte de Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías tornó a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Vean qué interesante, ¿no? El pueblo estaba tan confundido que ya no sabía quién era el Dios. Había 450 profetas de Baal que pregonaban a su Dios. Y solo había uno que pregonaba al Dios vivo. Y entonces el rey envió a todos los hijos de Israel y puso los profetas en el monte de Carmelo. Y dijo, bueno, ya ahí muere. Vamos a ver quién es Dios. Y hermanos, es muy interesante porque Dios mandó, vamos a seguir leyendo para que vean lo que pasa con Elías. ¿Por qué Elías llega a ese momento? ¿Por qué Elías pone un reto en el que Dios tiene que hacer algo? No era lo que él quería, no era lo que Elías quería, era lo que Dios le había dicho que hiciera. Aunque aparentemente era un reto a Dios. Elías estaba retando a Dios, porque estaba retando al Dios de los profetas de Baal y decía, vamos a ver quién es Dios. Y eso implicaba que Dios entraba en el reto, el verdadero Dios. Pero sin embargo dices, bueno, es que Elías no podía haber hecho eso, pero sí lo pudo hacer porque Dios le dijo que lo hiciera. Vean. Solo yo he quedado profeta de Jehová, mas los profetas de Baal hay 450. Un solo profeta de Dios contra 400 profetas de Baal. Parece un acto bastante valiente, ¿no? De parte de Elías, pararse en frente de 450 que lo querían matar, considerando que los profetas de Baal estaban además apoyados por la reina Jezabel. Jezabel era su principal fanática. Que era y además Jezabel era la que en realidad gobernaba, no era el rey, la que gobernaba era Jezabel, era el poder atrás del trono, dicen ahora, ¿no? Pues la verdad es que por eso se dice hasta hoy del espíritu de Jezabel. El espíritu de Jezabel es cuando esta mujer estaba usurpando las funciones del rey, en realidad era ella la que gobernaba. Dénsenos pues 2 bueyes y escójanse el uno y córtenlo en pedazos, sigue el relato, y pónganlo sobre la leña, mas no pongan fuego debajo, y yo aprestaré el otro buey y pondrélo sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Entonces tráiganos un buey, lo destazamos, lo ponemos encima del altar, encima de la leña, pero no la prendan. Eso es lo que estaba haciendo de reto. ¿Quieres seguir leyendo, hermana Yuli? Primera Reyes 18:24. Amén. Invocad luego vosotros en el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré en el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho.
Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey, y haced primero, pues que vosotros sois los más, e invocad en el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Entonces lanza el reto delante de todo el pueblo. Y dicen, a ver, estos ya ni saben quién es Dios. Y les voy a decir, bueno, para que se decidan quién es Dios, vamos a hacer esto. Vamos a destazar un buey, lo vamos a poner sobre la leña, y el Dios que responda por fuego, ese es el Dios. Y entonces dijeron el pueblo, uy, vamos aquí a ver un gran espectáculo. La ceremonia del fuego nuevo. No, ese era aquí en México, perdón. No, pero eso era importante. Algo que realmente los tocara, los impresionara. Y dijeron, va a contestar por fuego. Pues a ver que Dios envía fuego a su leña y la prende, ¿no? Dijo, bien dicho, le dijeron los del pueblo, bien dicho, todo el pueblo dijo, ¡va! ¿Y luego qué pasó? Vamos a ver. Vean qué tremendo. Síguele, Yuli. Y ellos tomaron el buey que les fue dado, y aprestáronlo, e invocaron en el nombre de Baal, desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Mas no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en voz alta que Dios es. Quizá está conversando, o tiene algún empeño, o va de camino. ¿Acaso duerme y despertará? Síguele. Y ellos clamaban a grandes voces, y sajabasen con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Y como pasó el mediodía, y ellos profetizaran hasta el tiempo del sacrificio del presente, y no había voz, ni quien respondiese, ni quien escuchase. Elías dijo entonces a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se llegó a él, y él reparó el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomado Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Amén. Síguele. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una reguera alrededor del altar, cuanto cupieran dos para. Vean qué interesante. De cimiento. Vean qué interesante está la tipología, ¿no? El altar de Jehová estaba destruido. ¿Y en qué condición nos halló el Señor? Nuestro propio templo, el templo de su Espíritu Santo que somos nosotros. ¿En qué condición estábamos? Llenos de pecado, llenos de injusticia, llenos de muchas cosas. Y Dios nos vino a salvar de eso. Dice, edificó con las piedras un altar. ¿Quiénes son las piedras? Nosotros, somos piedras vivas. En el nombre de Jehová. Después hizo una reguera alrededor del altar, cuando cupieran 2 saltos de simiente. Es una reguera, él regó agua, 2 saltos de simiente. Compuso luego la leña y cortó el buey en pedazos y puso sobre la leña. Síguele, Yuli, 34. Henchid 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez, e hiciéronlo la tercera vez. De manera que las aguas corrían alrededor del altar, y había también henchido de agua la reguera. Amén. ¿Y de qué es tipo el agua? ¿Se acuerdan de qué es tipo el agua? El agua, hermanos, es tipo del bautismo. Es el elemento bautismal. Fíjense qué interesante. Reconstruyó el templo, puso las piedras y echó el agua.
y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Qué interesante, ¿verdad? Cómo va Dios ligando toda la palabra. Eso pasa cuando meditas en la palabra de Dios. Cuando tú la lees está bien, cuando la entiendes está bien. Cuando la meditas vas más allá y cuando la pones por obra estás venciendo. Entonces vean qué interesante entendimiento nos acaba de dar el Señor, ¿no? Es muy precioso esto. Adelante. Adelante, Yuli. Y como llegó la hora de ofrecerse el holocausto, llegóse el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que soy yo tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú volviste atrás el corazón de ellos. Amén. Fíjate qué interesante. Manifiesta que tú eres Dios y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. O sea, Elías no se paró enfrente de 450 profetas que sabían que, pues con que se le echaran encima lo iban a atropellar. No se paró enfrente de ellos nomás porque él quiso, sino porque tenía un mandato, un mandamiento de Dios. Y Elías fue obediente y hizo el reto. Y luego dijo: respóndeme, Jehová. Respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú volviste atrás el corazón de ellos. Tú eres el Dios y además tú les endureciste el corazón a estos malvados. Síguele, Yuli. Entonces cayó fuego de Jehová, el cual consumió el holocausto, y la leña, y las piedras, y el polvo, y aún lamió las aguas que estaban en la reguera. Y viéndolo todo el pueblo, cayeron sobre sus rostros y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¿Se imaginan qué impresionante? La leña mojada 3 veces. Reguera de 12 millas de alto. Se había derramado sobre el altar el agua. Y aún así cayó fuego del cielo, consumió la leña, dejó prendido el holocausto y dijeron: Jehová, Jehová es el Dios. Qué impresionante, hermanos. La forma de responder de Dios a una oración de Elías diciendo: Señor, haz esto delante de estos para que vean que tú eres el Dios. Eso significa mucha valentía. Imagínate, ¿no? Imagínate nosotros. ¿Cuál es el mandato de Dios para tu vida, para la mía, para la de la iglesia, para la de todos los cristianos en el mundo? El mandato de Dios es ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado, y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre beberán cosa mortífera y no les pasará. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. En mi nombre, en mi nombre, en mi nombre. Vas y les dices: el Dios que conteste por fuego, ese sea Dios. Tenemos que ir y decirles: el Dios que conteste en milagros, ese sea Dios. No tu santo, lo que creas, sino Jesús, el que murió por ti. Así de fácil, hermanos. No es tan fácil. No es tan fácil pararse y decir una cosa de esas. Ay, si no pasa nada, quedó en ridículo. Pues,
para Dios quedó en ridículo. ¿Cuál es el problema? Y si no pasa nada, ya estás dudando. Ay, y empiezas a darle lugar a tus pensamientos. Ay, es que la hermana es que mi hijo ya es la segunda vez que cae en el virus y, wow, espero que no le vaya a pasar nada. Y oyes mil cosas de gente que se está muriendo. Y tú tienes que decir para que sepan que hay Dios en Hepzibah de Beula, son sanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No oigo amenes. Amén. Amén. Aleluya. Amén, hermanos. Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Jesús es mi sanador. ¿Cómo Dios va a manifestar su poder en nuestras vidas? Justo así, como Elías haciendo lo que Dios nos mandó a hacer y a vencer. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Es muy importante eso. Si ponemos atención, hermanos, Elías nunca dudó de que Dios iba a responder. Él establece el desafío. Es lo que pasa con nosotros cuando comenzamos a compartir nuestra fe. Muchos se levantan contra nosotros y dirán, no hay para él salud en Dios. Así como dice el Salmo 3. Oh Jehová, muchos son mis enemigos, muchos se levantan contra mí. Muchos dicen de mi vida no hay para él salud en Dios. ¿Y qué contestamos? Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y en que se alza mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde el monte de su santidad. Yo me acosté y dormí, desperté porque Jehová me sostuvo. Amén. ¿Contestamos así? O decimos, ay, es que ya me están echando todos calumnias, mejor ya me doy la vuelta y me voy. Entonces, si ponemos atención, Elías nunca dudó de que Dios iba a responder. Él establece el desafío. Es lo que pasa con nosotros cuando comenzamos a compartir. Aleluya. Y la gente nos empieza a combatir. Pues dile a Dios que te sane a ti mismo, sánate tú mismo, ¿no? Lo mismo que le dijeron a Jesús, si eres Dios, sálvate tú y sálvanos a nosotros de este suplicio, le dijo el que estaba ahí junto, crucificado con él. Imagínense a Pablo, que con su sombra sanaban los enfermos. Y sin embargo, allí iba, con su aguijón en su carne. Ya había orado, Señor, quítame este aguijón. ¿Qué no sabes que si tú me quitas ese aguijón te voy a servir más diligentemente? Bástate mi gracia, le dijo el Señor. Bástate mi gracia. Y lo más importante de que yo veo en este relato es el versículo 36. Lo que dice el versículo 36 es la clave, porque Elías dice, por mandato tuyo. Por mandato tuyo. ¿Qué te mandó a hacer el Señor? ¿Qué nos ha mandado a hacer el Señor? Síguele, hermana Julie, 18, 39 y 40, por favor. Perdón. Déjame, les comparto. Versículos 30. Ahí va.
Y viéndolo todo el pueblo, cayeron sobre sus rostros y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y díjoles Elías: prended a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y llevólos Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. Guas, tremendo, ¿no? A veces, hermanos, hay que pelear hasta la sangre. A veces hay que destruir al enemigo hasta que no quede huella de él. Es lo que hizo Elías. Es lo que hacía David. Y saber las consecuencias de eso, porque, por ejemplo, a David Dios le dice: tú eres hombre de sangres. Sopas. Y Elías degolló 450, le cortó la cabeza a 450 personas. Personaje en la historia de México dijo alguna vez: no mato al hombre, mato la idea. Y Elías no estaba matando a los hombres, estaba matando la idolatría que esos hombres habían predicado. Tremendo. Esta es una situación realmente muy fuerte. Muy bien, vamos a seguir. Y es importante, hermanos, eso. Elías hizo lo que Dios le había mandado hacer y no tuvo miedo de enfrentar a los profetas de Baal y obtuvo victoria. Todas estas cosas, entre otras, le valieron el no ver muerte. Fíjese qué interesante, ¿no? Él no vio muerte. Y ser de las primicias del arrebatamiento. Ustedes ven, una de las primeras personas que fueron arrebatadas fue Elías. Elías no vio muerte. Por cosas como esta. A veces a mí me pregunta la gente: ¿y dónde están los milagros de Dios que hacía en el principio? Yo digo: ¿y dónde están los profetas como Elías? ¿Y dónde están los cristianos como Elías? Y entonces nosotros enfrentamos al Señor en lugar de enfrentarnos a nosotros mismos. Lo cual, hermanos, es una blasfemia. Te enojas con Dios cuando deberías enojarte contigo. Porque si recordamos el orden de Cristo, las primicias, Cristo, las primicias, luego los que vivamos seremos arrebatados juntamente con los que durmieron en Cristo y que van a resucitar. Ese es el orden. Ese es el orden. Y las primicias, fue Elías una de las primicias. Las primicias fueron los que resucitaron el día que Jesús entregó el Espíritu. Para vencer hay que ir a la batalla. Así que si estás pasando por situaciones difíciles, dale gracias a Dios. E imagina cuál va a ser tu nombre nuevo. Pedro decía: doy gracias de que Dios me tiene por digno de pasar por estas situaciones, por las que Él pasó por mí. Ser participante de sus pruebas. Así decía Pedro. ¿Y nosotros qué decimos? Ay, no, Señor, ya, por favor, una tras otra, una tras otra. Ay, Señor, ya párale, ¿no? ¿Qué nombre quieres tener? ¿Qué nombre estás labrando allá en el cielo? Tremenda historia, pero lo que podemos ver es que Elías hizo lo que Dios le había mandado. No tuvo miedo de enfrentar a los profetas de Baal y obtuvo victoria. Todas estas cosas, entre otras, le valieron el no ver muerte.
Aleluya. Muy bien. ¿Cuál prefieres? ¿Cuál es tu nombre que quieres? Ay, hermanos, que estoy tan apesadumbrado porque esto y lo otro y tengo angustia. ¿Quieres ese nombre en tu piedrecita? ¿Angustia? ¿El hermano angustia? ¿La hermana angustias? ¿La hermana desolación? ¿La hermana soledad? ¿La hermana ansiedad? ¿O el hermano ansiedad? Estos nombres, hermanos, son para los vencidos, que ni siquiera van a llegar a tener piedrecita. Porque dice, al que venciere le entregaré una piedrecita, al que no venciere no le van a entregar su piedra. ¿O algún nombre de vencedor en tu piedra blanca que tú conocerás? Si estás pasando por angustias, es para vencer en el nombre de Jehová, los destruirás. Así dice el Salmo. Esto en el nombre de Jehová los destruiré. Esto en el nombre de, es como el buen óleo que baja sobre la barba de Aarón, dice. Está pasando esto, en el nombre de Jehová los destruiré. En el nombre de Jehová los destruiré. ¿Para qué? Para que tú, si estás pasando por angustia, es para vencer y que el nombre de Jehová, y en el nombre de Jehová, y entonces los vas a destruir, y entonces el nombre de tu piedrecita, cuando la levantes, será el hermano paz, la hermana paz. En lugar de desolación serás el primero, o la hermana, el hermano o la hermana alegría, la hermana alegría, el hermano feliz, qué sé yo. Pero piensa cuál quieres que sea tu nombre y por qué estás pasando. Vence para que sepas cuál va a ser más o menos tu nombre. En lugar de soledad, serás la hermana amparada o amparo. En lugar de la hermana ansioso o del hermano ansioso o de la hermana ansiosa, tu nombre nuevo, tranquilidad o dicha, o la hermana serenidad, o el hermano sosiego. Depende de ti, de tu actitud con que encaras los retos y mandatos que Dios te da, y puedes expresar como Elías, Primera de Reyes en 18:36, y como llegó la hora de ofrecer el holocausto, tú eres el holocausto. ¿Por qué dice eso, pastor? Ruego pues a cada uno de vosotros que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Eso es el holocausto. Presentarte tú en holocausto vivo. Amén. Y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Ya vamos a terminar, hermanos. O bien como Gedeón. Gedeón era un ser miedoso. Era un hombre miedoso. Y pasó de ser el temeroso, ese era su nombre, temeroso, sacatón, cobarde, no sé cómo le decían ahí, pero Dios llegó y le dijo, varón valiente y esforzado. Fíjate lo que tuvo que pasar Gedeón, las pruebas, y dijo, bueno, ok, voy a pasar las pruebas si tú me dices, si tú estás conmigo. A ver, mójate el vellón. Ahora no, ahora al revés, que todo esté seco y el vellón mojado. Ahora al revés, que el vellón esté seco y todo lo demás mojado. Dios le contestó, y entonces Gedeón fue y venció. Y pasó de ser el temeroso a ser el varón valiente y esforzado. Dios te bendiga. Pasa de ser lo que te está angustiando. Vénselo. Vence la prueba para que sepas. Miren, aquí tengo mi piedrecita que me regalaron en una convención. Una piedrecita blanca. Le falta mi nombre nuevo, miren, está en blanco todavía. Pero yo creo que va a ser el amoroso, porque a veces soy enojón. Todavía batallo mucho con el enojón. Pero bueno, gloria a Dios. ¿Con qué estás batallando? Tienes que vencer para que Dios traiga el antónimo de eso, ¿no?
Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a pasar a lo que sigue. Tenemos algunos cumpleaños ahí, si no mal me equivoco. Vamos a ver quiénes son los cumpleaños de hoy. Vamos a cantar.